Le damos gracias a Dios en la oportunidad que nos da este domingo 27 de agosto de 2023 seguir compartiendo la palabra de Dios. Y hoy les queremos saludar con un pasaje muy conocido que es usado, porque hoy voy a hablar de ello, para la guerra espiritual que se encuentra en Romanos 16:20 y que pues para mí son pasajes que usted debiera de aprenderse de memoria. Y el Dios de pasos, sí, aplastaré en breve bajo vuestros pies a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el tema por hoy tiene por título Jesús ha vencido a Satanás y está tomado de Lucas 10, 18 y 19 y que dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hay dos asuntos trascendentes que el Señor Jesucristo vino a resolver y que con ello nos da la victoria. El primer asunto trascendente es que quitó el pecado. Y eso es lo que rompía nuestra relación con Dios, nuestra comunión. Lamentablemente sigue siendo un punto que rompe nuestra relación, nuestra comunión, nuestra conexión y nuestra comunicación con Dios. Pero Dios nos ha dejado a nosotros los cristianos siempre un camino que incluye la solución. Y ahí está dada la solución. Hoy yo no voy a hablar de ello. Cuando Dios disponga, hablaré de ese camino de solución en esa cara que ha traído derrota a la humanidad y que ha traído también muchas veces derrotas en muchas batallas al pueblo de Dios. Pero también la otra cara que tenemos es que el mundo ni cuenta se da. Y los cristianos no están tomando en cuenta que hay una lucha espiritual terrible. Y que el segundo asunto que vino Jesucristo a resolver y para darnos una solución fue precisamente que tuviéramos nosotros victoria sobre el reino de Satanás, sobre el reino de las tinieblas, sobre los demonios, espíritus inmundos. Hoy veremos diversos títulos que se da a esos seres y que no está tomado en cuenta y lamentablemente la iglesia está siendo sacudida y la iglesia está siendo muchas veces vencida y lo peor de todo es que ni enterada. Y el Señor vino a eso. Si usted me permite leer y se acerca conmigo y vamos a ver qué es lo que el Señor, dando un resumen de lo que vengo hablando, esas dos situaciones y dos condiciones de derrota para la humanidad y de derrota muchas veces para el pueblo de Dios, fueron totalmente combatidas por el Señor Jesucristo. Y este pasaje se encuentra en Lucas 9, 1, ¿sí? Y 2, y dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, así empezó el avivamiento el Señor, dice, les dio poder, de lo que viene hablando el hermano Eliud. El poder de dónde viene de la persona del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y luego dice, y les dio autoridad, o sea, poder y autoridad en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que nosotros podamos ser salvos. Y la salvación no solo es del alma, sino es un término muy amplio que incluye sanidad y que incluye en un momento liberación. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo? Así es que todo cristiano debiera estar lleno de Espíritu Santo. Le recomiendo las dos clases, la primera de la gloria de Dios o de la semejanza de la gloria de Dios y la segunda con respecto a la obra del Espíritu, donde me tomó
me levantó, entró, me llevó. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda sucedió a Ezequiel! ¡Qué avivamiento! Y no es exclusivo de Ezequiel. Esto es un regalo de Dios para todo el pueblo que quiere obedecerle. Y aquí tenemos un pueblo que quiere obedecer, y para todos los siervos que queremos obedecer. El Señor nos ha entregado ese regalo precioso del don del Espíritu Santo, su poder, y nos ha entregado al don inefable para darnos autoridad en el nombre de Jesucristo y poder vencer el pecado y poder vencer el reino de las tinieblas. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo le alabo. Ahora esto está dado para los siervos de Dios intensamente, pero los siervos de Dios lamentablemente han olvidado. Y se han olvidado de profetas como Oseas, donde en su capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo pereció porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desecharon mi conocimiento, ¿sí? Y olvidaron la ley de Dios, es decir, la palabra, yo los desecharé del sacerdocio. Acuérdese que alguno dirá: yo no soy sacerdote del Antiguo Testamento. No, eres del Nuevo, y ahora está peor, porque ahora eres rey y sacerdote para el Señor, ¿sí? Entonces dice: yo los desecharé del sacerdocio, y por cuanto se olvidaron de la ley de Dios, y yo me olvidaré de sus hijos hasta de su descendencia. Qué terrible palabra del Señor. Pero yo sigo en Lucas 9, 1 y 2, y el Señor le dijo a los 12 discípulos, porque el Señor vino a sembrar en esta tierra un gran avivamiento por su visitación, y empezó con 12. Y estos 12 les dijo que les daba poder y autoridad, y fíjese bien, te doy poder, autoridad, para que tengas la empresa más grande, para que tengas el palacio más grande, para que tengas el territorio más grande, para que tengas la casa más grande, para que tengas el conocimiento científico más grande, para que tengas la tecnología más grande, para que seas el hombre y mujer más listo, de todos los listos, más inteligentes, para tu provecho egoísta. ¿Eso les dijo? Fíjese bien cómo dice, el Señor les dice, y les dio poder y autoridad, ¿sobre qué? Todos los demonios. Aquí hay un enemigo de la humanidad. Aquí hay un enemigo que es tu enemigo. Aquí hay un enemigo del pueblo de Dios, porque inicialmente el Señor vino al pueblo de Dios, a los judíos, y ahora el Señor dice que ya no hay dos pueblos, que Cristo hizo uno, y que tú y yo, entérate, también somos pueblo de Dios, y Él es nuestro Dios. El Dios que decían los judíos que tenían en exclusiva, ahora lo tenemos en exclusiva también nosotros. Él es tu Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y les dijo: les doy poder y autoridad para que arreglen cuentas con su peor enemigo. ¿Y quién es el peor enemigo? Los demonios que los vienen y los oprimen y los enferman y les ponen sueños satánicos y les ponen sueños de fornicación y les ponen sueños de maldad y les ponen situaciones graves y les ponen dolores y les ponen enfermedades y les ponen indiferencia y les ponen desobediencia y les ponen rebeldía. Lo peor de todo es que tú haces caso, porque no debiera de ser. Y el Señor dice: sobre todos los demonios. Y luego dice: te doy poder y autoridad para sanar algunas enfermedades. Miran, las terminales no, cánceres no sé, aquí no está incluido. Ni diabetes, ni hipertensión, ni nada. No, eso no está incluido, Nada más las del cuadro que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Así leo yo la escritura? ¿Cómo dice? Y para sanar
sanar enfermedades. Todas. Todas. Repita conmigo. Todas. Hasta la diabetes, Señor. Todas. Hasta, Señor, hasta los infartos. Todas. Hasta los problemas del hígado, porque he sido un bilioso y enojón y peleonero. A todas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Y luego dice, miren nada más, ¿por qué empezó? Por esto que tiene que ver con el reino de Satanás y con el reino de los demonios. Y dice, y para sanar enfermedades. Le voy a decir algo. Solo hay dos causas básicas, aunque hay más, o principales para las enfermedades. Una, los pecados. Y dos, Satanás. ¿Nos estaba dando el Señor la solución? El asunto es que la crees. ¿Cuántos aquí dicen que tienen la fe de Abraham? A ver, alcen la mano. Ándale, ánsela, no se comprométanse. Ya saben que luego suelto la pregunta. ¿A los demás no? ¿Los demás no? Ah, bueno, no son hijos de Abraham, entonces todos son hijos del diablo. Porque el Señor Jesucristo dijo, o eres hijo de Abraham o eres hijo del diablo. A ver, ahora ya con esa. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Ah, ahora sí, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué pastor tienen ustedes? Los pone en el rincón y no hay más que o obedecen y oyen la palabra de Dios o no hay otra. Y si no, están en problemas. Entonces vengo diciéndoles ahí que el Señor les dijo, ¿eres hijo de Abraham? ¿Sí? ¿Por qué Abraham fue amigo de Dios? ¿Ha leído la escritura? Porque creyó a Dios lo que Dios le dijo y le fue contado por justicia. ¿Qué nos está faltando a nosotros? Creerle a Dios lo que ha dicho. ¿No se ha fijado en la enseñanza que hoy nos está dando el hermano Eliud de Ezequiel? Y me dijo, y habló, y diles, y si no escuchan, pues que no escuchen, pero diles, y háblales, y diles que les voy a mandar a un mensajero, a otro mensajero, aunque ahora ya no tengan el llamado de profeta como en el Antiguo Testamento, y les va a mandar uno, y les van a hablar, y les van a hablar, y les van a hablar, aunque no escuchen, háblales. Pero qué bárbaro, yo decía, qué compromiso para los que somos siervos de Dios, dice. Pero ¿sabes qué, Ezequiel? Tú vas delante. Tú primero. Yo estaba feliz cuando escuché a esta clase basada en Ezequiel y en lo que estaba diciendo el hermano Eliud. Porque ¿saben qué? Siempre hablaba, en esa semana hablé con un pastor y me decía, hermano, esto y esto y esto. Dije, hermano, estás hablando de guerra espiritual, hermano, estás hablando la palabra de verdad, hermano, estás hablando que Cristo viene, hermano, estás hablando de que el pueblo no debe caer en desánimo, en depresión y todo. Y ahora me hablas para decir que estás siendo probado, que estás siendo sacudido. Bien, estás normal. Porque ¿sabes qué? Todo lo que predicamos los siervos de Dios, en ellos somos probados. Y somos probados primero que el pueblo. Y después, cuando seamos probados y no somos rebeldes y aprobados, entonces tenemos la autoridad para decirle al pueblo, esto está así en la palabra. Te exhorto, te amonesto, te corrijo, te enseño, te redargullo, te consuelo, te edifico, todo eso, pero ya pasé por ahí. Y el Señor le estaba diciendo a Ezequiel, o pasas por ahí o pasas, y si no pasas, te pongo un titulito que no te va a gustar, rebelde. ¿Cuántos quieren ese título? Yo no. Pero yo estaba feliz y dije, Señor, entonces yo tenía y tengo un dicho que cuando nosotros predicamos, uno para allá
otro para acá porque es la palabra del Señor y 3 para acá para que aprenda yo. ¿Y sabe qué? Sí que he aprendido. Y ahora que me he metido en los más de 100 y tantos mensajes del Evangelio, ¿cómo he aprendido? Y cómo Dios ha modificado mi manera de ser y de conducirme. Y cómo Dios me dice, no, por ahí no. Te voy a enseñar para provecho como estamos aprendiendo. Por eso es bueno que aprenda usted ese Isaías 48, 17. Dice, y te voy a decir el camino por donde debes seguir. Y si no sigues ese camino, ¡fum! Una enderezadita. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora vamos ahí a 9. Y está, dice, autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y luego dice, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué es eso de predicar el reino de Dios? ¿Quién es el reino de Dios? No dijo el Señor Jesucristo, no digan está el reino de Dios allá, acá, sino el reino de Dios está entre vosotros. Y el Señor dijo, yo soy el reino de Dios. ¿Qué los envió a predicar? A Cristo. ¿Y a qué vino a hacer Cristo? ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? Como enseñé la vez pasada y he estado enseñando, Jesús, Cristo, Salvador de pecados, ungido. Vas a predicar el reino de Dios para decirle al mundo, estás en pecado, arrepiéntete, recibe a Jesús, recibe al que salva de pecado, recibe al ungido, este es Jesucristo para que seas perdonado, tu alma sea salvada y a una vez salvada tu alma alcances la vida eterna y yo te dé la resurrección junto conmigo. Eso es predicar el reino de Dios. No es el reino de vénganse porque esta iglesia está muy grande. Vénganse porque tenemos el mejor templo. Vénganse porque tenemos aquí estacionamiento para 1000 autos. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. El reino de Dios está donde está el poder de Dios. Así es que, amado hermano, dice, van a predicar el reino de Dios para que le den solución a esas dos cosas. Al pecado y a la guerra con el diablo, a la guerra con Satanás. Y acaba diciéndole, y a sanar a los enfermos. Yo me quedo pensando, ¿será que repitió para sanar enfermedades y sanar a los enfermos? No, porque hay algunos que pierden la fe y ya están hipocondríacos, ya ni dice Señor, ya te sané, pero tú quieres seguir enfermo, pues sigue enfermo. O estás enfermo del corazón, o estás enfermo de la mente, y el Señor dice, ahora te voy a sanar de enfermedades, o te voy a sanar de dolores. Pues dolores vienen de todo tipo, pues quíteselos. Ahora aquí hay jóvenes y señoritas que están más recientes, los niños. Pero los que ya tenemos el kilometraje avanzado tenemos que luchar para que se nos quiten los dolores. Y yo voy a decir algo, que el Señor sana nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y los quita. Y quita las disfunciones. Yo le digo al Señor, yo quiero seguirte alabando y bendiciendo y danzando y brincando y alzando mis manos. Ya voy a cumplir en unos días 76 años, pero quiero otra vez alabarte. Dame fuerzas. Señor, no quiero, no porque sea yo un necio ni un soberbio, que me dejes sin fuerzas en mis piernas. Dame las fuerzas, sáname de enfermedades para alabarte y bendecirte. No las quiero para otra cosa, sino para alabarte, para adorarte, para bendecirme, para poderme arrodillar. Porque a veces ya a cierta edad, arrodíllese, pues no puedo. Pues no, ¿por qué no puede? Pues porque no puedo doblar las rodillas. O porque si me arrodillo me duele. Pues sí duele, pero gusta. Gloria a Dios, eso es una broma. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos vamos aquí? Ahora, ya con esta introducción y ya habiendo leído Lucas 10, ustedes ven lo que el Señor dice. Les voy a dar solución a esos dos asuntos. Hoy no estoy hablando, aunque he hablado un poco acerca del pecado, pero vamos a conocer un poco
cómo Satanás quedó vencido por Jesucristo y cómo Jesús le venció. Escuche estos argumentos que el Señor ha puesto en mi corazón con fundamento en su palabra, y estoy hablando del texto leído de Lucas 10, 18 al 19. Todo cristiano debiera de estar alerta y conocer quién es el archienemigo del pueblo de Dios, para estar preparado en sus diversos ataques, para poder enfrentarlo y vencerlo. Vamos a leer Apocalipsis 12, 17, porque algunos dicen y no lo toman en cuenta. La mayoría de las iglesias cristianas no están usando de este versículo y no lo están tomando en cuenta. Y la escritura dice, entonces el dragón se llenó de ira. Este es el diablo, Satanás, la serpiente, lo vamos a comprobar después, es uno de sus nombres o títulos, contra la mujer, es decir, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Usted ve cómo ha sufrido el pueblo de Israel. Bueno, ahí hay dos cosas. Ellos han retenido pecados, son rebeldes, duros de cerviz, duros de frente, duros de corazón, tardos para oír, difíciles, tienen demasiado cerumen pecaminoso y no oyen. Y a causa de ello les ha venido mucho castigo. Pero aparte de ello es que como Dios ha dicho, ese es mi hijo, como nación, como pueblo, y yo lo voy a defender. Entonces el enemigo ha venido para pelear contra el resto de la descendencia y sigue peleando contra Israel. Vamos a ver la otra cara. Y también ha venido el dragón con gran ira para los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y usted qué quiere hacer? ¿Usted está tratando de guardar los mandamientos? Pues ya se ganó un enemigo gratuito. Ya tiene usted un enemigo nada más porque usted trae un letrero, guardador de los mandamientos. ¡Ah, eres uno de esos! ¿Tú eres uno que anda guardando los mandamientos? Pues vas a conocer mi ira. ¿Estoy leyendo bien la escritura o estoy porque algunos dicen no hable de eso? Usted le da mucho lugar al enemigo. Yo no le estoy dando lugar al enemigo. Yo le estoy dando lugar al poder del Espíritu Santo y a Jesucristo y declarando que Jesús ha vencido el pecado y ha vencido a Satanás. Pero tengo que hablar de él porque la escritura habla de él para tenerlos alertas. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Usted testifica de Cristo? ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Yo testifico y le decimos a la gente que Jesús me salvó, me perdonó mi pecado, que tengo la vida eterna, que yo no voy a morir 2 veces y que voy a resucitar en el día postrero, y empezamos a hablar. Ese es dar testimonio de la obra de Jesucristo, porque Cristo vive en mí. ¿Y qué cree? Que si usted le testifica a su vecino, a su tío, a su prima que no es creyente, a su pariente, en el trabajo, ¿se la van a dejar así de libre? No. Aquel se va a levantar con ira. No, nada más tú quieres tener el testimonio de Jesucristo, si no quieres que estos igualen contigo, te la vas a ver conmigo. Te la voy a armar en el trabajo, te la voy a armar en la oficina, te la voy a armar en los negocios, te la voy a armar. Por eso diario usted tiene que en esta hora estar alerta, porque aquel está pendiente. Usted no cree eso. En la casa que este servidor tiene, que algunos conocen, la calle es en un sentido dijéramos de norte, de sur a norte. La siguiente calle viene de poniente a oriente y es sentido contrario. Ahí muchos se dan la vuelta, pero yo no me puedo dar la vuelta. ¿Y por qué no me puedo dar la vuelta? Porque aquel me está vigilando. Y cuando por tener alguna prisa me doy la vuelta, y se me para enfrente un auto y dice, es sentido contrario, usted está mal, regrésese. El acusador, pero así. Yo hasta me reí y en lugar de enojarme con ese, dije, tiene razón. Pero ahí está aquel
en un detalle de tránsito. No me ha pasado una vez, también traía yo mucha prisa cuando estaba a nivel pastoral y de negocios, y estando dije, híjole, ya quitaron la vuelta aquí a la izquierda, pero me la voy a dar. Señor, perdóname. Paz que me la doy. Y ya me estaba esperando el policía de tránsito. Padre, si usted se acaba de dar la vuelta, el lugar prohibido. Pero otros se dan la vuelta y nadie le dice nada. Yo los veo aquí, nada dice nada. Ahí están los de tránsito, a nadie le dice nada. Pero si usted, un verdadero hijo de Dios o siervo de Dios, lo hace, ¡bum! No lo haga. Entonces, ¿qué hago? Y ahora yo ya hago la vuelta completa. Ya no me quiero meter. Porque cada vez que me meto, ahí está aquel y dice, te estoy vigilando y si haces algo fuera de orden, una infracción que es pecado, luego te la cobro. Muy bien. El dragón está en guerra y es archienemigo de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está alerta y cree la palabra de Dios. No la ignores, como lo hacen muchos hijos de Dios, muchos santos, muchos cristianos. La ignorancia, oiga esto, la ignorancia no exceptúa de la ira del dragón a ningún hijo de Dios ni a ningún siervo de Dios. ¿Le quedó claro? Porque algunos dicen, ya no digas nada contra él, ignóralo. De todos modos, te va a atacar. Muy bien, seguimos. Ya leímos Lucas 10, del 17. Bueno, leímos del 18 al 19, pero no leímos el 17, lo voy a leer. Y dice así, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Con gozo, produce gozo que nosotros veamos que los demonios se sujetan en su nombre. Esto fue descubierto cuando empezó el avivamiento. Porque lamentablemente yo pertenecía a una iglesia que ni cree en el poder de Dios, que ni tiene el nombre de Jesucristo, que no echa fuera demonios, que no cree en las sanidades, que no cree en las liberaciones. Y cuando vino el avivamiento, el Espíritu nos llevó para que conociéramos ello. Y lo conocimos. Y nos daba gozo. Pero el Señor nos aclara, eso es que uses mi nombre y es por mi nombre que funciona. Pero que te dé más gozo que hayas alcanzado el reino de Dios. Es decir, que hayas alcanzado la salvación en mi nombre y la vida eterna. No vamos a dejar ello, nos vamos a ubicar. Es el Señor Jesús el que confirmó a los 70 discípulos la razón por la cual en su nombre se sujetan los demonios y nos compartió una visión celestial de un hecho ya sucedido en el mundo espiritual y nos entregó 3 cosas. Fíjese cómo dice Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, 10, 18 y 19. Yo veía, o sea, está hablando que en un presente a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor es el eterno presente. Él dice, yo ya estoy viendo ese hecho. He aquí os doy potestad, nos da autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, estamos viendo con claridad, ¿sí? Que nos compartió una visión. 1, nos dio autoridad. Yo hace rato le dije si usted era hijo de Abraham y usted dijo que sí y que usted cree a Dios, cree su palabra y entonces usted está recibiendo poder en el poder del Espíritu Santo y autoridad en el nombre de Jesús. El Señor dice, te doy autoridad, te doy potestad y no te está diciendo, mira, vas a poder pisar algunos crótalos y algunas serpientes, pero no todas. Él dice,
te doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Es decir, a todas las huestes caídas que se vinieron con Satanás, los ángeles caídos, todos esos demonios, esos espíritus inmundos. Y te doy autoridad, no nada más para uno. Te doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Uno nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Algunos dicen, no, es que usted no sabe, ahí está esa bruja, ahí está ese brujo, ese. No, es muy poderoso. El Señor Jesucristo dice que tú tienes autoridad mucho mayor y tienes poder mucho mayor que el brujo más poderoso que haya en esta tierra. Muy bien. 2, nada os dañará. Nada os dañará. Pero esto no te exceptúa de la lucha y si das lugar por el pecado, recibir algún daño. Cuidado. Nada os dañará, pero entonces tienes que andar en el poder del Espíritu Santo, tienes que andar en rectitud, como ya vimos, que si vas a andar en la gloria de Dios, obediencia, rectitud, pararse en la palabra, alabanza, adoración, entonces mucho cuidado, sí te va a dañar. Yo ya les he platicado cuando era yo capellán del Seguro Social, fui porque yo tenía puerta abierta y entré a ministrar allí al hospital principal. Ay, hasta se me va el nombre. Bueno, el que está ahí en Río Consulado. ¿Cuál es? La Raza. A La Raza. Entré a La Raza junto con un hermano porque íbamos a ver a un enfermo y que este enfermo nos percatamos que era una enfermedad de demonios. Y este hermano se adelantó para lucirse. Dice, yo lo echo fuera. Y empezó a ministrar y todo. Y los demonios salieron, ¿sí? Y entonces hablaron ahí enfrente de mí del hermano. Y le dijeron, tú cállate, porque nosotros salimos de ti hace un tiempo y tú andabas en estos pecados, así es que tú cállate. Y lo callaron. Ustedes, algunos dirán, ¿será, hermano? Mis oídos oyeron eso. Yo le dije al hermano, sálgase de este lugar. Ya ve que ahí son varias camas en los que hay. Y entonces yo ministré a esta persona. Yo aprendí algo. Si vas a echar fuera demonios, anda confesando tus pecados y procura andar en rectitud y no mezcles los pecados, porque el diablo te va a avergonzar. Y entonces dice, nada te dañará, sí, pero con la excepción de que hay lucha. Ahora, si hay lucha, ¿qué significa una guerra? Que tú atacas, pero él ataca. Nada te dañará, pero hay que quitarse los dardos de fuego del maligno. Hay que quitarse los aguijones de Satanás por el poder de Dios, está escrito. ¿Dónde está eso? En Efesios capítulo 6, del versículo 12 en adelante, en donde se nos dice que tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en Romanos 15 se nos habla que Pablo decía, hay un mensajero de Satanás que trae aguijones y me está dañando, he orado 3 veces y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo se resuelve un aguijón del enemigo? Con el poder de Dios. Es decir, te lo quitas. Hay personas que dicen, hermanos, que usted usa de ritos y de pases mágicos, porque veo que estaba usted en la lucha con el enemigo y se quitó algo que le puso en el corazón. Pues claro que me lo quité, si me mandó un aguijón. ¿Será? Pues sí será, porque hasta sentí cómo se clava. Y uno lo siente. Quizá usted diga, pues yo no siente. Pues no, tú ya pareces alfiletero, ya ni sientes. Pero uno sí siente, se necesita discernimiento espiritual. Bien, ¿sí le quedó claro esto? ¿Cómo es que estamos explicando estas dos cosas? ¿Sí? Ahora vamos a Apocalipsis 12, 7 al 9. ¿Me acompaña otra vez hasta allá?
Está aprendiendo conmigo pura palabra de Dios. Y dice ahí, después hubo una gran batalla en el cielo. También hubo guerra en el cielo. Pero ni siquiera llegó a guerra, nomás fue batalla. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se dio ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón. Oiga, miren, aquí están sus títulos o nombres. 1, gran dragón. 2, serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ay, Señor. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y yo a veces le decía, Señor, ¿y por qué a la tierra? Pues ya dejen de pecar. Ya dejen de pecar. Y entonces aquel no podrá actuar. Pero él está aquí para ser usado por mí en algunas cosas. Porque le adelanto. Este que tiene 4 títulos y que es poderoso y se llevó la tercera parte de los ángeles, amado hermano, este está sujeto a Jesucristo. Por eso, si usted usa ese nombre, se somete. Entonces, vamos a ver aquí que estamos aprendiendo. En el Kairos, en el tiempo de Dios, en el mundo espiritual, en la dimensión celestial, en lo eterno, ya es un hecho. Fíjese bien lo que dice aquí. ¿En qué tiempo está diciendo desde el 8? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Y qué? Fue lanzado, ya es un pasado eso. Sí, el cual engaña. Y luego dice, ¿fue qué? Arrojado. No lo están arrojando hoy, en el 2023, ya es un hecho. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es un pasado, es en el tiempo de Dios, en el Kairos de Dios. Esto ya sucedió. Algunos dirán, deme exactamente el año, el mes y el día. No puedo. Pero ya sucedió. Y podemos entender que esto sucedió quizá antes, podemos suponer, y eso no tengo nada muy claro, de la creación del hombre, porque el enemigo, archienemigo del hombre es él. Sí, entonces fueron lanzados, arrojados a la tierra. Aquí se nos revelan 4 nombres que ya lo vimos del querub protector. ¿Por qué dije querub? Si usted escuchó la escuela de crecimiento espiritual anterior, cuando habló de la semejanza de la gloria de Dios, habló de los querubines, pero está mal traducido, es querub, porque querubim en hebreo es un plural y significa entonces diferente, significa que son seres multiplicados, pero querub es un solo ser. Satanás es un querub, no un querubim, ¿sí? Porque si no serían varios, sería un plural, y él es una persona, es un singular, es un querub protector. Ya vimos los 4 nombres, pero se los vuelvo a repetir: gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Vamos a ver por qué se nos habla de gran dragón. ¿Qué echan los dragones? Fuego, ¿no? Vamos a ver por qué le puso el Señor el gran dragón. Y ya también nos lo dio nuestro hermano Eliud, pero usted no se fije en los detalles. Yo sí soy muy fijado. Vamos a Ezequiel 28:18. Vamos a ver qué pasó con cuando fue juzgado por el Señor. Vamos a ver, él se paseaba entre las piedras ardientes, porque tenía esa gran capacidad, pero en Ezequiel 28:18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, aquí es el dragón, saqué fuego de en medio de ti. Fuego de en medio de ti, es un dragón.
el cual te consumió y te puse en ceniza. Fue tan grande ese fuego sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Es el gran dragón. Salió fuego de él. ¿Cuántos alaban al Señor por la palabra? Porque algunos dicen, ¿de dónde sacó esto el Señor? Pues mire, de aquí lo sacó. Ahora vamos a ver, dije, serpiente antigua. ¿De dónde sacó eso el Señor? Muy al principio en el Génesis, porque eso les dije que ya el enemigo, el archienemigo, ya estaba aquí antes de la creación. Cuando fue creado Adán y Eva, llegó a molestar al huerto ahí, y está en el capítulo 3 del 1 al 5, y vea, serpiente antigua, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, sí, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, tercera vez que dice el término serpiente, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 3 veces habló e intervino la serpiente. Por eso le llaman la serpiente antigua. A la mayoría de las mujeres no les agradan las serpientes. No sé, aquí algunas a lo mejor sí, que se sienten como Olga Briskin, que traía su serpiente amarrada. Pero a la mayoría no les gusta las serpientes. Hay un rechazo entre la mujer y la serpiente. Bueno, esto es. Luego dijimos aquí, diablo. De una vez de adelanto. El término diablo es un término griego. Nunca va a aparecer en el Antiguo Testamento. El término diablo aparece a partir del Nuevo Testamento. Y aparece en Mateo 4, 1 y 5, cuando así Jesucristo lo denunció. Fue Jesucristo en la tentación que lo denunció. ¿Me quiere acompañar a Mateo 4, 1? Esta no solo es una predicación, es una enseñanza. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, para ser tentado por el diablo. 5. Y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahí aparece el diablo. Satanás sí aparece desde el Antiguo Testamento. Y ahorita le voy a dar una listita. Y en el libro más antiguo, fíjese, desde los patriarcas más antiguos, ¿cuál es el patriarca que se nos dice que era más antiguo y que quizá fue un poco antes de Abraham? Job era un patriarca. Y el libro más antiguo de la escritura es el libro de Job. Pues quiero decirle que ahí ya estaba Satanás para moler. ¿Oyó eso? ¿Y usted cree que no le va a moler a usted? Lo va a moler. Y este es un término que no está en la Biblia, ese es un léxico mío. Porque muchas veces decimos, ¿cómo muele esta persona? ¿Y de dónde viene moler? Pues de la muela. Usted metas el dedo y verá nomás cómo muele el dedo. Entonces, él vino para moler. En el libro de Job se narra 14 veces, nada más, 14 veces en unos cuantos capítulos, del capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 7. 14 veces es nombrado. 14 veces habló con el Señor para reportarse con él, con Jehová de los ejércitos, con nuestro Dios.
14 veces. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver aquí 5 veces nada más, rapidito. ¿Me acompaña Job? Y es el libro más antiguo. Capítulo 1, versículo 6 al 9. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová. O sea, te reportas, ¿eh? No es como usted que no se reporta con su jefe. Este se reporta con el jefe. Los hijos de Dios, entre los cuales vino también, clarito, uno, Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, mire de dónde venía, de rodear la tierra y de andar por ella, para ver si agarro uno descuidado y incauto. Esa es mi versión, no le haga caso. Y Jehová dijo a Satanás 3, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del más? 9, y hasta ahí es la 5ª vez. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Órale, es el acusador, ¿eh? Lo acusó, ¿sí? Muy bien. Entonces, les dije que hay dos asuntos que el Señor vino a resolver. El pecado y el diablo. El pecado o Satanás, el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Y quién deja claro esto? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 9. Nos habla de la obra de Jesús, del reino de Dios establecido por Jesús. Y nos deja bien claro ahí, 3, 5 al 9 de Primera de Juan. Y sabéis que Jesús, le agregaré yo aquí, apareció para quitar nuestros pecados. Amén, gracias. Quítame, Señor, límpiame con tu sangre. Y no hay pecado en él, claro, por eso los puede quitar. Todo aquel que permanece en él no peca. Bendito sea Dios, reciba. Todo aquel que peca no le ha visto. Órale, está fuerte esto. Ese es el apóstol del amor. Miren nomás qué amorcito. Ni le ha conocido. O sea, si te permaneces en pecado, ni le has visto ni le has conocido. Voy a la iglesia invicta de tal lugar, pues sí, pero tú no estás invicto, porque tú ni le ves ni le conoces. 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Es decir, justicia se refiere que hagas lo que debes de hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios. El que practique el pecado, ¿ya ve por qué el Señor viene a resolver el pecado? Es del diablo. Por eso avergonzó a aquel varón que iba conmigo. Ah, tú andas en pecado. Vino otro varón a acusar a una persona con el pastor. Dijo, pastor, este hermano fuma. ¿Sí? Pero llegó ahí una persona que es profeta y le dijo, pastor, pero este hermano que acusa al hermano de fumar anda en adulterio. Se dio la media vuelta. Qué tremendos, y son testimonios que le hablo que viví en el avivamiento del 70. Son extrabíblicos, pero son verdad. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Así es que ya bájale, hermanito. Por eso aquí estamos combatiendo eso. Señor, ayúdame. Y si cometes algo, tienes la solución. Confiésalo y pídele perdón al Señor y que la sangre de Cristo te limpie su palabra. Porque el diablo peca desde el principio, pues te empatas con él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, las obras del diablo. Así es que nada nos va a dañar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Perdón, no leí bien, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, estamos claros que nos incomoda. Si eres un nacido de Dios y cometes un pecado,
te sientes incómodo. Porque no practicamos, no nuestro modo de vivir. Bueno, será para otra ocasión. Ahora, ¿qué estamos aquí hablando? Jesús apareció entonces uno para quitar el pecado, versículo 5. ¿Será cierto que Cristo vino a quitar el pecado? ¿Qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, pero sin pecado. Todo, pero sin pecado. ¿Qué nos dice Hebreos 9:26? Que el Señor apareció en esta tierra para en una sola ocasión quitar el pecado. Muy bien. Jesús sin pecado nos limpió con su sangre. Y eso lo vimos hace poco. En Juan capítulo 1, versículo 8, nos deja claro que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El versículo 8 aquí de primera de Juan 3:8 dice: si practicas pecado de continuo y lo retienes, perteneces, te vuelves posesión del diablo y estableces según segunda de Timoteo 2:26. ¿Qué estableces? En segunda de Timoteo 2:26 dice que debemos de romper con los lazos del diablo para que no estemos cautivos a su voluntad. ¿Qué pasa entonces? Que el enemigo quiere tomar tu vida si está en pecado para poner lazos y que no hagas ya la voluntad de Dios, sino hagas la voluntad de Él. Ten mucho cuidado. Muy bien, estamos aprendiendo. Y quedas cautivo a la voluntad de Él. Pero ¿qué dice según Lucas 4:18? Que solo Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, te puede libertar. Él dijo, bueno, el Espíritu Santo escribió en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Si llegas a quedar cautivo, ¿quién te va a libertar? Jesucristo. El Salvador ungido es el que te va a libertar. Hasta en eso Dios nos da la solución. Solo Jesús el Cristo me puede libertar. ¿Dónde también está escrito esto? En Hechos 10:38 se nos dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Así es que Él te liberta y te sana. Muchas dolencias y muchas enfermedades te las ha plantado Satanás, el diablo, y tú ni enterado. Por eso te dije que ya pareces alfiletero, ¿sí? Por estas razones, Apocalipsis 12, 10 y 11 nos habla de la siguiente manera. Vamos a regresar allá y me acompaña, por favor. Y dice ahí: entonces se oyó una gran voz. Estamos hablando de que Jesús venció a Satanás. Oyó una gran voz en el cielo que decía, una gran voz en el cielo, así como Ezequiel también oía una voz tremenda, como de multitud, de muchedumbre. Ahora ha venido la salvación. Ahora ya es un presente continuo. Ahora ha venido la salvación. 2, ha venido el poder. 3, ha venido el reino de nuestro Dios. 4, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Gracias. El gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás y sus ángeles caídos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Aparte de eso, es metiche, chismoso y acusador. La palabra aquí, acusar, significa que te presenta en un foro. Viene una palabra que se usa categoros, acusador, y dice contra alguien en una asamblea, es un quejoso ante la ley.
Esta es una de las especialidades de Satanás, acusarte. Pero dice, dijimos que hasta el 11, y ellos, ¿quién? Tú y yo. Repita, tú y yo. Para que le diga al hermano, se me despierte, pues si me durmió, hermanito despierta, mira lo que está leyendo el hermano. Tú y yo. Ellos le han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero, es decir, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, ya no me puede acusar. Ya no hay pecado en mí, yo ya no pertenezco a él, ¿entiende eso? No hay. Es el pecado lo que da lugar al diablo. Y de la palabra del testimonio, porque por la palabra nos limpia. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies, porque la palabra es verdad, nos limpia. Porque la palabra es el verbo de Dios, es la palabra encarnada. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué dice eso, menospreciaron su vida hasta la muerte? Jesús dijo en el Evangelio. Jesús dijo en el Evangelio. No temáis a que mata el cuerpo, temed al que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Eso es Jesucristo. Pero sucederá que algún hermano pase por esa experiencia de la muerte física a causa de Satanás. Sí, la Escritura nos dice que en tiempo de Nerón mató a muchos cristianos, pero los cristianos alzaban las manos, se los estaban comiendo los leones o los cocodrilos. Señor, bendito sea tu nombre. Y no nos narra como en el caso de Esteban, pero Esteban dice, estoy viendo abierto el cielo, ¿cuál es la siguiente piedra? Venga de ahí, porque yo ya me voy para allá. Y no hubo queja, él estaba viendo abierto el cielo y estaba viendo al Señor Jesucristo y dice, no hay temor a la muerte. El cristiano no se aferra a este cuerpo físico, a este cuerpo material, ni a las cosas temporales, no, porque tenemos un cuerpo espiritual y porque tenemos una vida eterna, no nos aferramos a ello. Se consuma la victoria de Cristo Jesús sobre el acusador de los hermanos. Este es Satanás, el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua. Y a nosotros los que tenemos el testimonio de Cristo Jesús, se nos vuelve vencedores por medio de la sangre del Cordero. Si hemos confesado nuestros pecados, somos limpios con su sangre. Y la limpieza de nuestros pecados nos hace vencedores. Sobre Satanás y sus huestes, agregada la palabra de Dios, que mora en nuestro interior, de la cual damos testimonio que es vivo y eficaz y nos ha llevado a la salvación del alma y a la vida eterna por la fe en el nombre de Jesucristo, y nos ha librado del temor de la muerte física y corporal. Nos ha librado según lo que hizo Jesucristo, y eso sí lo leamos en Hebreos 2:14, me acompaña por favor, y 15. Vamos a ver qué hizo el Señor para que usted no tenga temor a la muerte. ¿Por qué el cristiano no le teme a la muerte física? Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, el Señor Jesucristo murió en el cuerpo, en la carne. Pero ¿qué hizo junto con ello? Aparte de lo que estaba diciendo el hermano Eliud en esos 3 días, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Eso es, ¿a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, porque mucha gente no se quiere morir. Por eso han andado buscando en la eternidad y la buscan por aquí, le buscan por allá y buscan el pan de vida eterna y quién sabe cuántas cosas, pero no. Es claro que la Escritura dijo en Hebreos 9:7, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y nadie va a escapar de eso. Es una sentencia divina que debiera de hacer que el mundo creyera que hay un Dios verdadero y que habla la verdad y que Jesucristo es la verdad, porque no hay quien se muera.
¿De qué sirven las grandes millonadas? ¿De qué sirven las grandes inteligencias? ¿De qué sirven si mueren sin Cristo? De nada. De nada. Dice, pues a mí no me van a comer los gusanos, me van a incinerar. Pues da igual, te vuelves polvo. Entonces, amado hermano, nosotros los cristianos no tenemos. El día que llegue, que el Señor te diga, ¿te vas? Señor, me voy. Me voy con la paz. Y así también tenemos paz por los seres queridos que de nuestra familia se han ido. Bendito sea el nombre del Señor. El imperio de la muerte que tenía el diablo, que nos tenía sujetos a servidumbre, fue quitado. Ahora, algo bien claro. ¿De quién eres ahora? ¿Por qué no tienes temor de la muerte? ¿De quién eres? Vamos ahí, muy conocido, que ya lo están repitiendo por ahí, a Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9. Y mire por qué no le tenemos temor a la muerte. Dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí, ya no. Ni ninguno muere para sí. Yo no vivo para mí, ni para sí. Yo no muero para mí, ni para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién eres? Del Señor somos. Y leí el 9, porque Cristo para esto murió, o sea, para vencer a la muerte y quitar el imperio de la muerte al diablo, y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven, o sea, de los que mueren en el Señor. Él es Señor de los que mueren en el Señor. Amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Quiero explicar los términos. El término Satanás aparece en el Antiguo Testamento. Y la primera vez que aparece en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Porque Satanás se levantó contra Israel e incitó, tentó a David para hacer un censo, haciendo que David rompiera su confianza en Jehová Dios y poniendo su confianza en él y en el hombre, es decir, en su ejército y en su pueblo. El poder de Satanás es grande, pero es limitado. Pero esta desobediencia le costó caro. Como dije la otra vez, todo Job dijo, el error se vuelve sobre mí. Y este error doctrinal de David le salió muy caro. David fue castigado y su pueblo también. Recuerda que Dios le mandó un ángel, bueno, le dijo, te voy a castigar de 3 maneras. O te tengo al hombre, o pasas hambre, o tantas muertes, y escogió que Dios lo juzgara. Bueno, usted lea todo, primero libro de Crónicas 21. Finalmente Dios tuvo de él misericordia. Usted nunca caiga en manos del hombre porque no se la va a perdonar. Caiga en manos de Dios, aunque lo castigue fuerte, Dios sí lo perdona. Los hombres no, son una bola de resentidos, amargados y llenos de odio y de violencia. No se la van a perdonar. Muy bien. Entonces, David fue castigado y su pueblo también. La palabra Satán significa en hebreo oponente, opositor. Vean nada más. Se traduce como Satanás. Se traduce como el archienemigo de lo bueno. Adversario, enemigo. Viene de otra raíz que significa atacar, acusar, calumniar, ser contrario. ¿Le quedó claro todo lo que hace? Todos estos términos nos hablan. Aparece 17 veces en el Antiguo Testamento. Y en Primera de Crónicas 21, solo una vez. En Job ya dijimos 14 veces, váyala sumando. Reportándose al Padre de los cielos, a Jehová, dialogando con Dios, vean nomás qué tremendo y pidiendo permiso para tocar a Job en sus bienes. Miren nada más, a veces pide permiso para tocar. A Job lo tocó en sus bienes, en su familia y en su cuerpo. Esto habla que Satanás no puede hacer lo que él quiere, pero sí puede pedir permiso para hacer mucho daño. Sí,
si no se le autoriza, no puede hacer lo que él quiere. Dios, el Señor, es decir, en esta hora es el que ejerce la soberanía. Satanás reconoce la soberanía y reconoce el poder y reconoce la autoridad y está sujeto al Todopoderoso, este es a Jesucristo. Por eso es que Jesús ya le venció y por eso a usted no debe tener. Yo recuerdo en el evento del 70 que pues andábamos en muchas iglesias y fuimos a una iglesia tradicional y el pastor me dice, tengo un caso de demonios en Xochimilco, pero yo no voy a bajar, Yo me quedo en la camioneta, nos llevó en una camioneta grande y ustedes que andan echando fuera demonios, ustedes bájense. No, a mí me da miedo eso, dice. ¿Qué pastor es ese? Yo no le dije nada. Pero todo sucede porque no tienen el poder del Espíritu Santo ni la autoridad del nombre de Jesús. Finalmente, para sumar las 17 veces, en Zacarías 3, 1 y 2, aparece 2 veces para acusar al sumo sacerdote, como ya hace rato lo vimos Josué, y avergonzarlo. Si usted lee de los versículos 3 al 7, Jehová, el Señor Dios, tuvo que intervenir, ¿sí?, para venir a quitar la causa por la que Josué, el sumo sacerdote, estaba siendo atacado por Satanás. ¿Cuál era? Pecado. Y el Señor intervino y le dijo a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, en este instante te quito el pecado. Repita conmigo, en este instante, quítame el pecado, Señor. Jesucristo con tu sangre. En este instante el Señor le quitó el pecado. Usted puede leer eso, yo le estoy dando el resumen. Y luego le dijo, estás vestido de vestiduras viles, mira, nada más espiritualmente eres el sumo sacerdote y de nada te sirve la tiara, ni nada te sirve el urín y el tumim y todo el pectoral, de nada, mira nada más qué vergüenza espiritual eres una vergüenza espiritual. Por eso al hermano Ezequiel le dijo, el primero que tiene que dejar de ser rebelde y de andar en pecado eres tú, y si no, pues voy sobre ti primero que sobre el pueblo. Bueno, esa es mi versión. Pero es como que el Señor diciéndole. Y le dice, mira nomás, andas en vestiduras viles. Te las voy a cambiar. Y yo pienso mucho, ¿verdad?, en las bodas del Cordero. Cuando en el capítulo 19 de Apocalipsis dice, aleluya, porque las bodas del Cordero han llegado. Y a la iglesia verdadera, se le ha concedido que sea vestida ¿cómo? De vestiduras viles, de un vestido muy lujoso, como algunas hermanas fornicarias se casan varias veces y cada día usan un vestido más caro de miles de dólares. ¿De qué les sirve? De nada. Esas son vestiduras viles. Pero el Señor dice, ¿qué dice para la iglesia? Y a ella se le ha concedido que sea vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, que son ¿qué es? Porque es en singular, las acciones justas de los santos. Y le dijo a Josué, hijo de Josadac, te voy a dar unas vestiduras de gala, ya basta. Y era el sumo sacerdote, ¿qué esperas tú? Que Dios tenga misericordia. Y le dio vestiduras de gala. Y dice ahí en el último versículo, en el 7, y le amonestó. Fíjate qué tremendo. Y le amonestó. Hasta quiero leerlo. Déjeme ir a Zacarías 3:7. Zacarías es el último libro. El penúltimo, perdón, Malaquías es el que leyó el libro 3:7. Ya llegué, el penúltimo. Dice, no, es el 6, perdón, dije el 7. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, bueno, es el 6 y 7. Así dice Jehová de los ejércitos. Mire cómo nos amonesta el Señor. Le amonestó
le limpió de su pecado, le puso vestiduras de galas y le amonestó. Anda en mis caminos, 1, 2, guarda mis ordenanzas. 3, así vas a gobernar mi casa. Guarda mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Wow. Mire, dirá, ay Señor, ¿me vas a amonestar hoy? Pues sí. Mira, mejor que te amoneste el Señor porque te está dando oportunidad. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Te amonesto para que tu conducta de sumo sacerdote no dé más lugar al pecado y al acusador. Le voy a decir esto. Esta operación y obra extraordinaria de Dios, vea la noticia que le voy a dar, la sigue haciendo el Señor Jesucristo en nosotros. Por eso en esta iglesia estamos predicando una palabra que te amoneste, que te exhorte, que te dé la salida, porque el Señor Jesucristo quiere hacer una obra, una operación extraña. Darte otra conducta, limpiarte de pecado, quitar las acusaciones del diablo en tu vida y decirte, anda por mis caminos, anda por mis estatutos y te voy a dar un lugar especial. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor. Jesucristo está haciendo la obra hoy. Hoy. Amén. Me dice un hermano, yo ya me voy de tu iglesia porque en tu iglesia palabra y después palabra y más palabra. Y yo salgo tan amonestado de aquí que me siento que no estoy edificado. Salgo todo sacudido. ¿Y qué quieren? Es como si Josué, hijo de Josadac, le hubiera dicho al Señor, no Señor, ni me limpies de pecado, ni me debes tu regalo, y menos, no te pases, no me amonestes. Acuérdate que soy el sumo sacerdote, ¿Le dijo eso? ¿No me amonestes? No, se sujetó al Señor y dijo, me humillo, Señor. Pero hay el pueblo de Dios. Qué triste que tenemos cabras y ovejas. Pero siquiera que Dios ya nos enteró a los pastores. Bendito sea Dios. En el Nuevo Testamento, el término Satanás aparece 36 veces. En Mateo 3 veces, en Marcos 5 veces, en Lucas 6 veces, en Juan 1 vez, en Hechos 2 veces, en las epístolas 10 veces, en Apocalipsis 8 veces. Su significado es de origen caldeo y hebreo, y es el acusador, no nos agrega nada. Es decir, el diablo. Ese significado también es de origen hebreo y hace referencia a lo que nosotros ya describimos en el Antiguo Testamento. Es decir, que el término que usó Jesucristo en los evangelios y el término que usó los apóstoles en Hechos del Espíritu Santo y Juan en Juan y allá en Apocalipsis es el mismo término. Ahora el término diablo es usado únicamente, como hace rato le dije, en el Nuevo Testamento. Diabolos, que significa calumniador, que se empata como sinónimo con Satanás, sí, y se encuentra en Lucas 6 veces, en Juan, en el Evangelio de Juan 3 veces, en Hechos del Espíritu Santo 2, en las epístolas 13 veces y en Apocalipsis 5 veces. ¿Por qué hoy le di tantos números, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Si hay tantas veces que se habla de este ser, ¿por qué la iglesia no predica esta doctrina? ¿Por qué los predicadores no hablan de este que está desde el tiempo más antiguo, en el libro más antiguo, desde Job? ¿Por qué no hablan de la serpiente antigua cuando estuvo en el huerto del Edén?
¿Por qué no hablan de la revelación o la toman sin tomar en cuenta que en la revelación de Jesucristo, sí, la palabra diablo aparece en el Apocalipsis 5 veces y la palabra Satanás, ¿cuántas veces dije que aparece? Ya no la encuentro. 8 veces, 13 veces. Y no hablan de él. ¿Por qué no hablan? ¿Acaso no es doctrina del Señor? ¿Acaso no es una enseñanza del Señor? ¿Por qué no hablan? Tenemos que hablar de todo. Es triste. Ahora está el hermano Eliud hablando del Espíritu Santo, pero muchos predicadores se saltan el Espíritu Santo. O si lo citan es nomás como parte del nombre de Dios. Muchos predicadores se saltan el poder de Dios. Usted puede ir a iglesias donde hoy se está diciendo en este día que ya no hay milagros, que ya no hay maravillas, que ya no hay prodigios, que ya no hay señales, que Dios ya perdió el poder. Nunca. Eso es blasfemo. Jesucristo dijo que Él es el Todopoderoso por 2 veces. ¿Por qué no hablan del Todopoderoso? ¿Por qué no hablan de estos temas? ¿Cuál es el asunto? ¿O están velados por Satanás? ¿O están engañados, como dije la vez pasada? ¿O ignoran las escrituras y el poder de Dios y andan en error? Eso no me toca a mí juzgarlo, pero sí me toca a esta pequeña iglesia que queremos que sea una iglesia salvada, que sea parte de la iglesia verdadera, que sea parte de las bodas del Cordero y que sea parte de la resurrección. No nos cansaremos, el siervo Eliud y los siervos de este lugar y este siervo, de decirles y hablarles de toda la palabra de Dios, aún incluyendo a Satanás, pero vencido a los pies de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo lo alabo. Contundente. Seguimos. Regresamos a Mateo 4:1. Le voy a dar nomás la introducción. Me gusta estudiar tanto y le voy a decir algo que acontece, que también fue citado por el hermano Eliud. Estudio y estoy orando. Vengo aquí, me paro y el Espíritu me toma y entonces le digo una cosa y le digo otra cosa y le doy un testimonio conforme al tema y entonces resulta que ahora ya no acabo mis mensajes. Pero usted no me puede decir que los últimos mensajes no le han edificado. Usted no puede decir que no se ha hablado la palabra de verdad en este lugar. Usted no puede decir que no ha sido una palabra ungida, no porque yo me sienta un Mesías, sino por la unción del Espíritu que nos toma. No merecemos, pero Él nos toma. Así es que, hermanos, reciban ustedes ese conocimiento. No le voy a dar excusa, porque ¿qué preferirían ustedes? ¿Un pastor flojo que no ore ni por ustedes ni por las ovejas y que no ore por sus mensajes y que les esté dando sus recalentaditos? ¿O que saque sus mensajes como he captado a un pastores de arrebatamiento tomando mensajes del internet y repitiéndolos y a veces hablando torpezas y doctrinales? No va a acontecer. Como dicen, en la raya, pero ahí estaremos hablándole a la palabra del Señor, igual el hermano Eliud. Ay, es que habla 2 horas y media. Pues yo podría estarme aquí 3 horas hablándole de cómo Jesucristo venció a Satanás. No lo voy a hacer, no se asuste. No se le van a quemar los frijoles. No se le van a quemar los frijoles. Pero amado hermano, el Señor quiere que tú seas un pueblo que no sea destruido y que digas, me faltó conocimiento. Quisiéramos que este lugar estuviera lleno. Lamentamos los hermanos
que están en otras ocupaciones o distraídos por el mundo o por Satanás. Quisiéramos que ya no se distrajeran, porque está siendo de trascendencia y estamos preparando una Virgen Santa para el Señor. Es tiempo de que se dejen. Nada más voy a dar una pequeña introducción. Mateo 4:1, que ya lo leí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, fue llevado por el Espíritu. Fíjese, muchas veces el Espíritu, como a Ezequiel, nos va a tomar, nos va a llevar, nos va a impulsar, va a entrar en nosotros. Y dice, para ser tentado. ¿Cómo? Pues sí, tenemos nosotros que pasar por muchas cosas. ¿Y por qué no? Hace tiempo prediqué acerca de que muchos dicen, Dios no tienta. No, Dios sí tienta, pero no tienta para que peques. Te tienta para probarte. Si pecas, es tu concupiscencia, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que te gana. Dios no te tienta para que peques. Malinterpretaron Santiago 1 y yo corregí esa doctrina. Dios sí tienta. Dios tentó a Abraham y le dijo, toma a Isaac, el primogénito, y llévamelo al monte Moria y sacrifícamelo. Dios lo tentó. Dios lo tentó, pero no para que pecara, y le dijo, y sacrifícalo, es decir, clávale el cuchillo y todo, y estaba por ahí, pero Dios no dejó que se hiciera un homicida, ni de que se regresara a sacrificios cruentos como eran esos mundo idólatra de ese tiempo, esos pueblos idólatras, sino que le dijo, detén tu mano y ve lo que hay detrás de la zarza atado el cordero. Ese es. Te probé tu fe y me creíste. Eres obediente, pero no llegaste a cometer pecado alguno. Al contrario, fuiste sin pecado porque obedeciste. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces dice que fue para ser tentado por el diablo. El término tentación aquí es peraismos, poner a prueba o hacer un experimento en nosotros para bien. Dios dice, te voy a poner a prueba y te voy a hacer a ver si sales bien de esta. Pero también el enemigo puede venir para una experiencia de mal. Nos puede pedir, nos puede solicitar. También puede venir para provocarnos, y también Dios a veces usa la tentación para disciplinarnos. Esto implica adversidad. Y acuérdense que Eclesiastés nos dice, en el día del bien, disfruta del bien. Pero en el día de la adversidad, considera, porque ambas cosas Dios las hizo. Ambas. Entonces, amado hermano, puede que venga el adversario, sí, pero al adversario tú lo puedes vencer porque él está sujeto al nombre de Cristo, al Todopoderoso, y tú lo puedes vencer con la sangre del Cordero para que no haya en ti. Esto habla objetivamente de ser probado. Habla de que tú te vas a tener que esforzar. Habla de que vas a tener que escudriñar las Escrituras. Habla de que el enemigo te puede incitar como lo hizo con David. Habla de que eres examinado. Habla de que él es, en un dado caso, el tentador. Como usted ve este término, a veces nos está hablando directamente de la obra de Dios y del Espíritu, y a veces nos habla de que Dios le permite a Satanás tentarnos. Muy bien, sí. Le tentó 3 veces. En el versículo 3, para que las piedras se convirtieran en pan. Lo incitó a saciar su hambre, porque el versículo 2 dice que había ayunado 40 días y tuvo hambre. Un imperativo. ¿Qué quiere decir que Satanás nos tienta? En nuestras necesidades, en nuestras flaquezas y en nuestras debilidades. Tenga cuidado. En el versículo 5 y 6 nos tienta en que por soberbia nuestra posición y pensar sea por encima del Dios Altísimo, para romper su señorío. Bueno, vamos a leerlos. No se los estoy dejando leer. 2, 3.
Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, el que di que estas piedras se conviertan en pan. Y luego dije que hablemos del 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Entonces, estaba hablando de que hubiera soberbia y hiciéramos las cosas aparte de Dios, por nuestro criterio. Y no fue así. Jesucristo no se lo permitió. Oh, sí, cuidado, porque la soberbia de sentirse Dios en Eva y en Adán los llevó a creer esa mentira y a desobedecer. Sí, Dios tiene una total autoridad sobre su creación. Versículo 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Primero le dijo, como acostumbra, una mentira. El diablo viene para contratarnos y hacer pacto con él, entregándonos lo que como ladrón se robó y que se lo robó al hombre. ¿Por qué digo que se lo robó? Porque le robó el señorío y la gloria que Dios le había dado en el huerto del Edén sobre esta tierra. Y parte de su creación con el propósito de que le adorara, para que el diablo, para que Satanás fuera reconocido como Dios cuando no es Dios. ¿Nos robó a nosotros? Claro que nos robó. Y con esto estoy terminando. Génesis 1:28. Vea lo que nos robó aquel. Y dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, ahí está. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos robó y luego le dice a Jesucristo, te lo regreso, porque el pecado me ha permitido tomar reino sobre esta tierra y ¿sabes qué? Te lo regreso si me adoras. No se le cumplió. Usted y yo sabemos y tenemos que tener cuidado. Lo que dice en Juan 8:44. Jesús nos advierte ahí, nos revela que el diablo es homicida y mentiroso desde el principio. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a dejar una palomita ahí y vamos a arrancar ahí la próxima vez. Confío que la palabra de Dios haya hecho la obra en usted y que usted ahora esté alerta. ¿Cuántos están dispuestos a estar alerta? ¿Cuántos están dispuestos cada vez que el hermano Eliud nos invite a poner la armadura que se la pongan? Porque yo veo que algunos como que dicen, ¿y eso qué es? Y no se la ponen. O otros pues dan el avión. Como si fuera algo que se les diluye, ¿sí? La armadura de Dios, veremos más adelante, es simbólica y literal. Para nosotros es literalmente espiritual, para muchos es simbólica. Sea el nombre del Señor glorificado. Vamos a dar gracias. Padre, gracias te doy por este mensaje que continuaremos en la próxima ocasión y terminaremos. Estamos claros que tú, Jesucristo, has vencido a Satanás y que has quitado cualquier motivación que él tenga y has derribado cualquier acusación, cualquier calumnia, cualquier contrariedad que él haya querido levantar en el nombre de Jesucristo, en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo ello y gracias por tu amor para con nosotros y porque tu palabra aquí se está enseñando. No vamos a ignorar tu palabra. Queremos un pueblo que crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Esto incluye la palabra de Dios, al verbo de Dios. Amén. ¿Cómo nos despedimos aquí? Va, te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre cada uno de los que están aquí, con toda la autoridad que da ese nombre. Y pondré el Espíritu Santo sobre él para que sean envueltos. Ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con mis hermanos para realizar las actividades que se inician esta semana hasta el sábado. En el nombre de Jesús. Amén.